Ahora sí, ya no había empezado a grabar. Entonces, empecemos a grabar ahora sí. De las preguntas anteriores, entonces ya hemos resuelto una que viene con ustedes, me olvidó empezar a grabar. Sacamos el porcentaje de los dos valores, es el 16%, es una regla de 3 simple, y decimos que entre el 13 y el 19% porque el margen de error es de 3. Entonces, más 3 sería 19, menos 3, 13. Y estamos en el ejercicio, ahora sí, 38, donde tenemos dos círculos de radio O, listo, de centro O, y de puntos P y P' diferentes. Entonces voy a hacer dos círculos solamente para ejemplificar. Voy a decir que en el centro se encuentra O y que en el centro de esto pues también se encuentra O. Acuérdense que es el mismo círculo, que vamos a tener dos puntos. Uno que vale P y el otro que se llama P'. P comillita, recuerden que la comillita es prima. Y vamos a poner uno externo, aquí uno P y uno por acá P'. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Que la primera que nos preguntan es si puede formar triángulos al unir los tres puntos. Entonces llegamos a la conclusión de que sí es posible formar cualquier tipo de triángulo, que es posible encontrar el diámetro, pero como no pueden quedar en el mismo punto, ¿cierto? Por ejemplo, este es mi círculo que no es así, ¿no? Este es el que no es verdadero. De centro O, con P y P' en el mismo lugar. ¿Listo? Si P y P' se ubican en el mismo lugar, entonces si yo uno mis tres puntos, entre comillas, voy a decir que voy a obtener el radio, ¿cierto? Pero como no pueden ubicarse en el mismo lugar, entonces el único que no puedo obtener es el radio. B, el radio de la circunferencia es el único valor que no puedo obtener. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, entonces el radio es el único que no. Vamos con el siguiente. Responda las preguntas de acuerdo con la siguiente información. En la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores de tenis en Australia. En Estados Unidos se juega en cancha dura en el Roland Garros, arcilla, en cancha dura, son en cancha dura. En Australia y Estados Unidos es cancha dura. Roland Garros es en arcilla, Wimbledon en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos entregan como máximo 1.000 puntos. ¿Listo? Entonces tenemos que, son 5 personas que estamos ahí, las que están aquí ubicaditas. Nos dice que el jugador A obtuvo 5 títulos en 7 finales antes de los 24 años. El jugador B obtuvo 10 títulos en 15 finales, el C 16 títulos en 23 finales, el D 14 en 18, el E 11 en 16. ¿Listo? Me dice, se desea saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam. Y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta porque el jugador C no ganó Roland Garros antes de los 24. Miremos todas las opciones. ¿El jugador C ganó Roland Garros antes de los 24? Recordemos que el Roland Garros es blanquito. Si bien es cierta, pero pues no tiene nada que ver, ¿no? B. Sí, o sea, si bien sí es cierto, pero pues no tiene nada que ver, porque pues no importa que haya ganado un Roland Garros antes o después de los 24. Lo que nos interesa saber es si sí es el jugador con más victorias o no. ¿Listo? B, el más efectivo es el jugador A con 100% torneos ganados antes de los 24 años. El jugador, ¿por cuál me estaban diciendo? El A con 100% de victorias antes de los 24 años. Eso no es cierto, porque ¿cuántos títulos obtuvo en las finales? Listo, pero vamos a analizarlo. ¿Cuánto? Bueno, ¿por qué es la C? 7, tuvo 7 en las finales, el jugador A. Listo, obtuvo 7 finales. ¿Cuántos títulos? 5. 5. Solamente obtuvo 5 títulos en 7 finales. Quiere decir que no es el 100%, porque si fuese el 100%, hubiese obtenido 7 títulos. ¿Listo? 7 títulos, 7 finales. Sí, profe. No es esa. C. Es más efectivo el jugador D con 77,8. Vamos a mirar el jugador D. Listo. ¿Cuántos títulos obtuvo en cuántas finales? 16. 14 títulos en 15 finales. Perdón, en 18, sí. Listo. Obtuvo 14 títulos en 18 finales, ¿cierto? Ajá.
Sí, Eso señora. quiere decir que es el que más títulos ha tenido en menor cantidad de finales. En menor finales, sí, señora. Listo. Entonces, la opción correcta es la del jugador D, que obtuvo 14 títulos en 18 finales. ¿Listo? Y no supera los torneos ganados en cancha dura el jugador A, pero pues no tiene nada que ver que tenga más o menos cantidad de jugadores en cancha dura. ¿De dónde se relaciona ese 77.8%? ¿Quién me cuenta? ¿Alguien sabía por allá que era la C entonces? Las C, profe, son 16 títulos multiplicados por 100 y después lo divido en 23. Eso, muy bien. Es una regla de 3 simple. Pero entonces no son 16, sino 18, ¿cierto? Aquí es la cantidad de títulos en finales. ¿Era del C o del D? El C, profe. El C, ¿sí? El jugador C. Entonces, miremos cómo es la efectividad del jugador D y la efectividad del jugador C. ¿Listo? Vamos a mirar primero la efectividad del jugador D. El jugador D entonces obtuvo 18 finales, pues que equivalen a mi 100%, ¿cierto? De esas 18 finales, ¿cuántos títulos obtuvo? 14. 14 títulos. 14. 14. 14 por 100 dividido 18, ¿cuánto me da? $1,400. Listo, 14 por 100 son 1,400. Muy bien. Y eso dividido entre 18. 77.7. Sí, 77.7777. Por aproximación, como el número que le sigue es más grande a 5, entonces será 77.8. 8. Listo. Miremos la cantidad de títulos del jugador C y por qué no es verdad que es el mejor jugador. 23 torneos jugó, que es el 100% pues, de la cantidad de torneos, ¿no? Jugados. Y en eso obtuvo 14 títulos. ¿Cuánto es 14 por 100 dividido entre 23? ¿Cuánto nos da? 14, profe. 14 por 100, ¿cuánto nos da? 60.80. Eso. Ese sí es. Porque es 14 por 100, que es 1,400, ¿cierto? Dividido entre 23. ¿Listo? Y esto entonces nos da 1,400 entre 23, que nos da 60.8. ¿Cuál es más grande, el de 77 o el de 60? 77. Por El eso de es que es 77. mejor jugador el jugador D que el jugador C. ¿Listo? Entonces la opción correcta es la C, creo. La C, que es donde nos dice que el jugador obtuvo 77.8 de efectividad en finales. ¿Listo? Considerando Sí, profe. solamente los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados de todos los jugadores? Entonces, para nosotros un promedio simplemente la suma sobre el total. En cancha dura, ¿cuáles son? ¿Cuál es la respuesta de la 38, perdón? La C. No, la B. ¿La B? Ay, no sé. Sí, profe. La B. Ah, es que la de la 39 era la que estaba contestando. La B. La B. Listo. Nosotros tenemos aquí que hay una cantidad de torneos que se juegan. En cancha dura es Australia y Estados Unidos. Perdón, El abierto profe, de ¿me puede decir la Australia, 37? no. No les voy a decir cuál es la 37. Eso queda grabado. Porque quedan grabadas, exacto. Entonces, revisen el video. ¿Listo? No me voy a volver cada 2 minutos a mirar cuál es el ejercicio. Es la B. Para la próxima, por favor, igual no me les soplen, ¿listo? Que revisen. Listo. Nosotros tenemos que el abierto de Australia y el abierto de Estados Unidos se juegan en cancha dura. Entonces, de aquí, ¿cuántos se jugaron en cancha dura? 3. ¿Y el de Estados Unidos? 4. Listo. En este, 4. solo 2, ¿cierto? 2. Listo. En este 3. y abajo, 5. 6. Serían 9. 9. 9. Eso, muy bien. Aquí, 4 y 3, 7. 4 y 3, 7. ¿Y en el otro hay alguno? No, señora. 0. 9. 0.
Listo, entonces vamos a tener la total de antes y después de los 24, no importa. Entonces, en el primero, ¿cuántos eran? 4. 4. Más, en el segundo eran 2. más, en el tercero eran 9. 9, más, en el cuarto eran 7. 7. 7, más, en el quinto era 0. 0, dividido entre el total de jugadores que son 5. Listo, 4 más 2 más 9 más 7, ¿cuánto nos da? 22, 6, 15, 22. Dividido entre 5, 4.4. 4.4. Entonces esta es 4.4. Vamos a buscar entonces en las opciones cuál es la que nos dice 4.4. ¿Qué es la D? La D. De 4.4. ¿Listo? Vamos a, perdón, borro aquí, borro eso. 4.4. Listo, siguiente. 41. Se puede encontrar el número racional mayor que un número entero K. Yo sé que este punto es un poquito enredadito, entonces vamos a verlo como con detenimiento. Nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener, Profe, una preguntita que pena molestarla. ¿La 40 cuál es? La D. ¿La 40 la D? no tengo idea, Y la ya les digo, espérenme en su, la D 4,4. Ah, bueno, pues. D, 4,4. Nosotros vamos a tener aquí lo siguiente, nosotros vamos a tener que tenemos un número entero K. Entonces K tiene la particularidad que es un valor entero. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y que si calculamos K más 1 sobre J, ¿sí? sobre dos. 1 sobre J, ¿sí era 1 sobre J? Sí. Ah, bueno, Y vamos a calcular K más 1 sobre J. ¿Listo? Cuanto más grande sea J, más cercano será a K. Cuanto más grande sea J, más cercano será K. ¿Listo? ¿Cuántos números racionales se pueden obtener al construir cercanos a K menores que... Ah, mentira. Cercanos a K y menores que K más 1 sobre 11. ¿Listo? ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K? O sea, cerquita aquí, pero menores que K más 1 sobre 11. Es decir, mi tope máximo para J, ¿cuál es? 11. 11, profe. 11, profe. 11, listo. ¿Y qué pasa con los números? ¿Qué característica hay, por ejemplo, entre el 0 y el 1? ¿Cuántos números hay? Ninguno. Listo, Un- 1. Pero si yo, por ejemplo, me voy a algo más chiquito, yo digo que no es 1, sino 0.1. Y 0.0001. Y 0.0000000000. Se va alejando. Ya, ¿Qué millones de cantidad de números hay? miles. Infinitos. Infinitos, ¿cierto? La cantidad de números que yo puedo obtener son infinitos. Respire profundo, amor, y respire y verá que baja. ¿Listo? Son infinita cantidad de números los que yo puedo obtener. Sí. Si, por ejemplo, nosotros ahora vamos a escoger cualquier número, 4, ¿sí? K igual a 4. ¿Es menor que 11? Sí, me sirve, ¿cierto? Sí, profe. Entonces yo voy a decir que 4. 4, por ejemplo, es mi valor. Y entonces me dice que es 3 más 1 sobre K 4, ¿cierto? sobre 4. ¿Listo? Sí, no, pues yo escogí K igual a 4. Puedo escoger K igual a 3, a 2, a 1 más. ¿Sí? Cualquier valor que se acerque a 11. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, yo puedo escoger cualquier número que se acerque a 11. Entonces, 10. ¿Qué es la cantidad de racionales menores que 11? No, no necesariamente. ¿Listo? Yo puedo escoger una serie de cantidad de valores que se me acerquen a 11, me dé un número racional, ¿sí? Infinito. O sea, son infinitas posibilidades. B, una cantidad infinita, pues existen infinitos números enteros mayores que 11. Esa sí es. C, que es el número que equivale a, en este caso, a J. 11, o sea, no es 11 porque pues ya sabemos que hay infinitos valores antes de ese, ¿no? 1, pues es el racional más cercano a K. Se halla con J igual a 10, es decir, con K más 0,1. No necesariamente. ¿Listo?
¿Por qué? Porque si yo digo, ¿cuánto vale un cuarto? O sea, ¿cuánto es 1 dividido entre 4? Si volvemos al ejemplo de acá. 0.25, profe. Muy bien, 0.25. Listo. Y si yo ahora cambio que ese no sea ese, sino sea 5. O sea, 3 más 1 sobre 5. ¿Cuánto es 3 más un quinto? 3 más 1. Bueno, ¿cuánto es un quinto? 4 quintos. 4.5. ¿Listo? ¿Cuánto es 3 más un quinto? 4 quintos. No 4 quintos. 4.5. 4. 4.5. 4.5. Todavía no llegó a 11, ¿cierto? No. ¿Cuánto es 3 más 1 sobre 6? 3 más 1. ¿Cuánto es? 4 séptimos. No, pero en decimal. Profe, ¿y la respuesta al 41 cuál es? Ahí Ay, vamos. no. Ahí vamos. 3.16, ¿cierto? Si yo no le sumo un sexto, sino un séptimo, si ven que cada vez se me va haciendo un valor, ¿sí? Pero que si yo puedo probar con infinitos valores, ¿sí? Porque hay infinitos números mayores, para que me dé 11, o sea, ¿sí? Tiene que acercarse a 11, que es mi valor. Pero pues yo en esos puedo escoger infinita cantidad de valores, enteros y positivos, ¿listo? Lo que quiere decir que la respuesta correcta es la B. Es una cantidad infinita de valores, pues existen números enteros mayores infinitos a 11. ¿Listo? Entonces es la B. 42. En la figura se representa una cancha de fútbol con la medida de sus lados. Un arquitecto realiza una maqueta con el diseño de la cancha con medida de los lados 100 veces menor que las medidas originales. El diseño de la maqueta, ¿qué medida tendrá? Listo, si es 100 veces menor, ¿entre cuánto tengo que dividir? 100. Entre 100. Entonces 60 entre 100 y 100 entre 100. ¿Cuánto es 60 dividido entre 100? 0,6. 0.6. Me ganó, metros. ¿Y cuánto es 100 dividido entre 100? 1. Un metro, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. La respuesta A y C me dan en notación científica, ¿sí? Ojo, notación científica, pero con... ¿Qué pasó aquí? Entonces 60 entre... Esperen, porque me ahorro. Entre 100 y eso me da 0.6 y también teníamos que 100 sobre 100 y eso me da 1. Listo. Ahora sí, me dice que la medida de la cancha me la dan en notación científica y que es 1 por 10 a la menos 2. No porque pues este es 1, ni es 1 por 10 a la 2 tampoco porque pues es 1. Entonces, en metros no me la están dando. ¿Listo? Las opciones de abajo me dicen que puede que me la esté dando en centímetros. ¿Sí? Entonces, que la opción puede ser o la B o la D. Entonces, vamos a aplicarle notación científica para mirar cuál de las dos nos sirve. ¿Listo? Entonces, en notación científica, nosotros vamos a decir que lo primero es que, ¿en qué nos están dando la unidad? ¿En qué unidad? En metros. En metros. Y tenemos que pasarla entonces a... Centímetros. Muy bien, de metros a centímetros. Listo. ¿Cuánto equivalen 0,6 metros en centímetros? A 60 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto equivale 1 metro en centímetros? 100 centímetros. 100 centímetros. Ahora vamos a escribir en notación científica. Para escribir en notación científica, entonces lo único que nosotros vamos a hacer es desplazar la coma hasta que nos quede un solo número. ¿Cuántas veces tuvimos que desplazarla? La coma está en el último lugar posible, ¿no? Entonces, por acá 0. Coma 0, pues es lo mismo que tener 60. ¿Listo? ¿Cuántas veces tenemos que desplazar la coma para que me quede el número 6 solito? 1. Una. Un lugar. Un lugar. Muy bien. Entonces eso me quiere decir que 6 por 10 a la 1. ¿Cuántas veces tengo que desplazar la coma para que el 1 me quede solo? 2. Muy bien. 1 por 10 a la 2. Entonces vamos a buscar uno que diga 6 por 10 a la 1 y 1 por 10 a la 2.
pero en centímetros, ¿no? Entonces, esta es a la menos 2, esta no me sirve, es esta. Entonces, 6 por 10 a la 1 y 1 por 10 a la 2. La respuesta correcta entonces será la D. 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 ¿Listo? Borremos los datos de por aquí. Vamos con el siguiente ejercicio. 43. El área de los rectángulos que se pueden construir a partir del origen, los ejes y un punto que pertenece a la gráfica de la función fx quintos, donde x igual a 0, se describen con la expresión ax en función de una x. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que yo puedo formar dos rectángulos, ¿sí? Que su origen va a ser 5 y que su otro valor pues será algo. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar por acá. Entonces, vale 5 y hacia abajo, pues la medida que puede tener tocando al centro será X. 1. A 1. Eso, en X será 1. Eso. Aquí 5, hasta donde toque la gráfica, ¿no? O sea, aquí toca la gráfica. Y Profe, me voy la para el frente. 42, ¿cuál es la respuesta? E. No le voy a contestar esa pregunta. Si no están pendientes, no La sé. D. La D. Por favor, no contesten. Si son tan amables, no contesten. No hay que respetar, oiga. Ya, simple. No vamos a contestar más preguntas de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo formar dos triángulos, dos cuadrados que parten desde 5, ¿sí? Y en ambos me dice que el otro valor es 1, ¿sí ven? Aquí yo toqué la gráfica y me bajé, o sea, vale 1. Y aquí yo toqué la gráfica y me fui para el frente, que también vale 1. Uno. ¿Cuánto equivale el área de un rectángulo? ¿Cuánto es el área de un rectángulo? ¿Quién se acuerda? Base por Altura. altura. Eso. En ambos casos vale 5 por 1 y pues en el otro sería 1 por 5. Lo que quiere decir que va a valer 5 el área en ambos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Eso lo que me da a entender es que voy a tener una expresión lineal. ¿Por qué lineal? Porque la respuesta me dio en términos de un número que va a comenzar en 5. ¿Listo? Expresión lineal que comience en signo. La gráfica de una expresión lineal será una línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué línea arranca? ¿Cuál de las siguientes gráficas arranca en 5 y es una línea? La B. La La B. B, profe. Listo, muy bien. La Entonces B. la respuesta correcta es la B. Muy ¿Sí quedó bien. claro el por qué? ¿Más o menos? ¿So? Más o menos. Listo. Sí, profe, más o menos. Entonces, aquí me dice que yo tengo que yo puedo inscribir cuadrados, ¿sí? O sea, rectángulos, para este caso más específico. Con esta expresión que decrece. Entonces, ¿por qué sé que tienen que estar dentro de tocar la gráfica y bajar? Por esta expresión que está aquí. ¿Sí ven? El área del rectángulo tiene que estar dentro de la función de X. Y la función de X es esta de la rayita, la que va decreciendo. ¿Listo? Sí. Me dice que arranca en 5, porque el primer número de la función es 5. 5. ¿Listo? Entonces, yo digo que solamente tengo dos valores pues, que pueden arrancar desde 5. Uno será desde X y el otro será desde Y. Y. El primer valor de X, entonces yo voy hasta acá y donde toque la gráfica, porque acuérdense, esta igualdad tiene que estar inscrita acá. Entonces, apenas toca, yo bajo. Baja. A 1. A 1, eso es. Acá en 5, que es la otra única opción que tengo para empezar en 5. A donde quedan 10 minutos de la sesión, y creo que apenas terminamos la sesión. Sube, listo, a 5. O sea, sube hasta donde tengo el valor y me voy para el frente. El del frente entonces es 1. 1. Me dice acá que es el área del rectángulo y que el área de mi rectángulo pues será base por altura. Mi base será en el primero 1 y su altura será 5. Y en el otro, mi base será 5, pero su altura será 1. Eso quiere decir que ambos deben partir desde 5. Eso a mí me da a entender que es una función que arranca en 5. Tiene que ser lineal. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, independiente de las posibilidades que yo tenga,
En ambas me da 5 Cinco. como respuesta. No me aumenta, no me disminuye, no nada. Entonces debe ser una función lineal que arranque en 5. La única de las opciones que es una función lineal que arranca desde 5, pues es la C. ¿Ahora sí está un poquito más claro? Sí, señora. Eso. Eso era lo que queríamos llegar. Vamos a borrar por aquí. Vamos a continuar con el otro ejercicio. Listo. Vamos con el ejercicio número 40 y... 4. No sé. Eso, 4. Responde a las preguntas 44 a la 46 de acuerdo a la siguiente información. El subsidio familiar de vivienda, perdón, yo los voy a silenciar, pero es que hay alguien con mucho ruido. Gracias. El subsidio familiar de vivienda, SFV, es un aporte que se entrega al Estado y que constituye un complemento de ahorro para facilitar la adquisición o construcción o mejoramiento de o solución de vivienda de interés social ciudadano. A continuación se presenta una tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes y el subsidio que tiene el derecho para cierto año. Si están 3.0 y un salario mínimo, el valor de este será de 0 hasta 535.000, ¿sí? Y así sucesivamente. Con el salario, con el subsidio familiar de vivienda, más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar una vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitarse es... Listo, entonces nosotros tenemos un subsidio, ¿sí? A ese subsidio, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a añadir un valor que nos va a prestar un banco, ¿sí? Más el valor del subsidio dependiendo del ingreso de la familia. Nos están diciendo que el valor del crédito será los ingresos de la persona más los ahorros de las personas, más el subsidio, más el valor de la vivienda. O el valor del crédito será el valor de la vivienda menos los ahorros menos el subsidio. C, el valor de los ingresos, ¿listo? Más los ahorros menos el subsidio más el valor de la vivienda. D, el valor del crédito será el valor de la vivienda más el subsidio menos los ahorros. ¿Qué dicen ustedes? Veo que es la B, profe. La B, el valor del crédito será entonces en lo que vale la vivienda menos el ahorro Los que ahorros tenga menos y menos el subsidio que le aportan. subsidio que ya tiene. Exacto. Entonces la respuesta correcta es la B. La B. Listo, siguiente. Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. La gráfica representa una inconsistencia porque a mayor cantidad de subsidio, menor cantidad de ingresos. Listo. Esto tiene una inconsistencia. Vamos a mirar el porqué. A. Los ingresos y el subsidio corresponden se dan en miles de pesos y no en salarios mínimos legales vigentes. ¿El subsidio se da en salarios mínimos o en miles de pesos? Listo. Los ingresos están en salarios mínimos legales vigentes y los valores en Pesos. pesos. Y aquí me está diciendo que el salario, el subsidio está en salario mínimo legal vigente y el ingreso en salario mínimo legal vigente. Esa está mal. O sea, esa está errada, ¿sí? Esa es una inconsistencia. B, la correspondencia entre los ingresos y el subsidio es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Esa sería. Revisémosla. A mayor cantidad de ingresos, menor cantidad de salario. O sea, menor cantidad del subsidio. Sí, pues según esta, sí, la mayor cantidad de plata, digámoslo, menor ingreso. Listo, tenemos ingreso y el valor que me van a prestar, ¿sí? Pero pues es que no podemos hacer una comparación entre peras con aguacates, porque de por sí me están diciendo que mis ingresos están en salarios. Sí, eso sí es cierto, porque mi ingreso está en salario mínimo legal vigente. Sí. Pero el valor de, ¿cuál es la otra? El subsidio que me van a dar no está en salarios. Ah, bueno, es que también tiene una correspondencia. Pero tiene una correspondencia. También podemos dar los salarios mínimos legales vigentes.
Porque Profe. está en plata y en salario. Señor, Entre más ingresos tenga la persona, menos es el subsidio. sí, muy bien. Entre más ingresos tiene, menos es el subsidio. O sea, aquí se ve, aquí es de 4 y 3,5, pero si está en 0 es de 22. ¿Sí ven? Ajá. La pregunta es, Profe. ¿va de manera lineal? O sea, ¿siempre baja lo mismo? No. No, porque en No, este profe. bajó ¿cuántos puntos? 0,5, ¿cierto? En Sí. este también bajó 0,5, pero de 21 a 19, Bajó 2 puntos. 2. listo. Si ven, no baja de manera lineal. Lo que quiere decir que la correspondencia entre el ingreso y el subsidio es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. ¿Listo? Los valores de subsidio deben ser ascendentes, pues a menor ingreso, mayor subsidio. Sería la B, profe. Es la B, sí, efectivamente es la B, porque si disminuye la correspondencia entre el uno y el otro, no es de manera ni constante ni Ni lineal. continua. Eso es. B. De manera constante y continua. Listo. 46. Una familia con ingresos entre 0 y un salario mínimo legal vigente recibe un subsidio equivalente a 1,4 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 2 y 2,5. Pues miremos. Listo. Me dice que si este recibe 1,5 veces más entre este y este, entre 22 y 19. ¿Cuántas veces más recibe? ¿Qué diferencia hay entre 19 y 22? 3. 3. ¿Cierto? Está recibiendo 3 puntos más. Entonces, ¿será 1,4 veces más? No. No. Listo. 1,8 veces el subsidio de una familia. Ah, bueno, ok, ya. Aquí ya tenemos el valor. Entonces nos dice que si está entre 1,4, 1,8, 3,5 o 5,5 más. Ah, pero aquí varían. Me caen gordos cuando me varían. Disculpa, te ve negra la pantalla. Ay, ya les vuelvo a compartir. ¿Listo? Ahí ya pueden ver mi pantalla otra vez. Señora, Sí, gracias. Está bien, profe. ya, listo, ya. No sé por qué se había visto negro, no tengo ni idea. Listo, entonces, una familia con ingresos entre 0 y 1 recibe un subsidio equivalente a ¿cuántas veces? ¿Cómo hacemos para calcular cuántas veces más hay una en la otra? Ya sabemos que son 3 puntos, pero ¿eso a cuánto más equivale? ¿Sí entienden mi pregunta? No, profe. Listo. Sabemos que hay 3 puntos entre 2 y 2,5, ¿cierto? O sea, recibe 3 puntos más. ¿Cuánto es eso? No lo sabemos todavía. Pero sabemos que entre 2 y 2,5 reciben 19, ¿cierto? Y entre 0 y 1 reciben 22. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ya, listo. Sabemos que entre 19 y 22 hay 3 puntos, ¿sí? Pero ¿a cuánto equivale en porcentaje de aumento? ¿Sí? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto sería el aumento? 2,25. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Pero por qué? Cuéntenme por qué. ¿Qué operación?